El granjero golpeó a su hija cuando llegó el caballo y la protegió como un héroe. El granjero levantó la mano y, sin dudarlo, descargó toda su furia sobre la hija indefensa. La muchacha, sucia y llena de moretones, cayó de rodillas en la tierra, con las lágrimas mezclándose entre el polvo y la sangre en su boca. Nadie intervino, solo el silencio y la humillación la rodeaban. Pero a unos metros, entre las sombras del corral, un caballo solitario observaba cada golpe, resoplando con fuerza y moviendo las orejas, inquieto. Nadie imaginaba que ese animal estaba a punto de romper el miedo y cambiarlo todo para siempre. Si te conmueven las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Hasta dónde puede llegar la dureza de un hombre cuando el campo se le viene abajo? ¿Y qué pasa cuando hasta la tierra parece partirse bajo sus pies? En la hacienda Villarreal nadie duerme tranquilo. El amanecer llega acompañado de gritos, perros inquietos y el sonido áspero de la pala rompiendo el suelo seco. Pascual, el patriarca, atraviesa el patio con la frente arrugada y la voz cortante, marcando el ritmo de todos, como si el sol saliera solo cuando él lo ordena. La primera mini-crisis surge con la campana del corral. Una vaca se escapa hacia el maizal, dejando un rastro de plantas pisoteadas. Pascual lanza una maldición, apenas audible, pero suficiente para que todos apuren el paso. La tierra está reseca, los zapatos llenos de polvo y el aire huele a leña y miedo. Guadalupe, la hija menor, trata de reunir a los terneros. Sus manos tiemblan, pero su mirada es firme. Sabe que cualquier error será motivo para otro regaño. El caballo criollo la observa desde la distancia, inmóvil, como si esperara el momento exacto para intervenir. Mientras ella jala una cuerda, Pascual la intercepta de golpe. «Eso no se hace así, muchacha», gruñe, arrebatándole la soga. «Si se nos va una más, hoy no cenas». Los hermanos de Guadalupe, escondidos tras el molino, se miran sin atreverse a defenderla. La madre, desde la ventana de la cocina, seca las lágrimas antes de volver a la masa de tortillas. A media mañana, Pascual reúne a los peones bajo la sombra de un mezquite raquítico. El calor ya se siente como bofetada. «Este año no hay pretexto», advierte. «Si el maíz no sale, más de uno se va a quedar sin trabajo». Uno de los peones, Silvestre, se atreve a hablar. «Patrón, dicen que los de la hacienda grande ya compraron un tractor nuevo, que así hasta el doble cosechan». El comentario prende la mecha. Pascual tira el sombrero al piso y lo pisa con rabia. «No me interesa lo que hagan esos. Aquí las cosas se hacen a mi modo o no se hacen». El ambiente se tensa, pero todos asienten, bajando la cabeza. Guadalupe siente cómo la rabia y la vergüenza le queman la garganta, pero solo aprieta los dientes. Al caer la tarde, el caballo se escapa de su corral y da vueltas cerca del maizal, vigilando a Guadalupe. Ella, sentada sobre una piedra, acaricia sus propias heridas, intentando no llorar. «Algún día», murmura, «todo esto va a cambiar». El sol se esconde tras los surcos, tiñendo la tierra de naranja. Pascual, de pie en el umbral, mira sus tierras divididas y, sin darse cuenta, también mira el abismo en su propia familia. El caballo resopla fuerte, como si quisiera advertir que la calma es solo un respiro entre tormentas. Esa noche, el rancho Villarreal duerme poco. El viento sopla entre los cañaverales y todos, hasta el caballo, saben que la tierra está partida y que las grietas van mucho más allá del suelo. La mañana trae consigo el ruido de la molienda y el olor a café recién hecho. Pascual, sentado en la cabecera de la mesa, no despega la vista de un cuaderno de cuentas. Las sumas no cuadran. El sudor le recorre la frente aunque todavía no sale el sol por completo. Rita, su esposa, sirve los platos en silencio. Cada movimiento es medido, procurando no hacer ruido de más. Adela, la hermana mayor, se acerca con paso inseguro y deja unos papeles arrugados sobre la mesa. «Llegó otra carta del banco, papá. Dicen que si no pagamos antes de la cosecha, van a empezar a embargar maquinaria».
Pascual guarda el cuaderno, pero la mirada se le endurece. Esa gente no sabe lo que es trabajar la tierra, gruñe. No entienden que una mala lluvia te echa todo a perder. Guadalupe escucha desde la puerta, con la camisa grande de su hermano y el cabello recogido a medias. Trata de escabullirse, pero Pascual la detiene con la voz. «Tú, ¿ya fuiste por la leña? Hoy no quiero pretextos. La presión de la herencia es invisible, pero se siente en cada gesto. La familia lleva generaciones viviendo allí, luchando por conservar ese pedazo de tierra que parece más deuda que esperanza. Los hermanos se turnan para cuidar el ganado y hasta los niños pequeños ayudan a desgranar el maíz bajo la sombra, soñando con una vida menos dura. El primer pico de tensión llega cuando Pascual anuncia casi como una sentencia: la siembra tiene que salir perfecta este año, nada de errores, ni una planta menos, ni una gota de agua desperdiciada. Rita intenta calmarlo tocándole el hombro, pero Pascual se sacude frustrado. «Ya ni dormir se puede aquí, con tanta preocupación», responde, levantándose abruptamente. En el patio, los peones murmuran. El rumor sobre la compra de maquinaria en la hacienda vecina crece como mala hierba. Silvestre, el peón más viejo, le cuenta a Guadalupe mientras acomodan los bultos de semilla. Dicen que don Baltazar ya tiene 2 tractores nuevos, que va a rentar uno a otros ranchos. Nosotros seguimos igual que hace 20 años. Guadalupe siente la injusticia en la piel. La tierra está más seca, el trabajo más duro y la esperanza cada vez más lejana. ¿Y si las cosas no mejoran, Silvestre? Nos toca aguantar, niña. Eso es lo que aprendimos de los viejos. La siguiente sacudida llega durante el almuerzo. Adela no aguanta más y estalla frente a todos. ¿Por qué tenemos que ser siempre los últimos en todo? ¿Por qué no podemos modernizarnos como los demás? Pascual le clava una mirada que hiela la sangre. «Aquí mando yo. Cuando tú seas dueña, haces lo que quieras». El silencio es pesado, solo roto por el sonido de la cuchara de Rita contra la taza. Nadie se atreve a desafiar al jefe de la casa. Pero el resentimiento se queda flotando en el aire. Al atardecer, la tensión encuentra una nueva vía de escape. El caballo criollo escapa otra vez, esta vez guiando a Guadalupe hasta el lindero del rancho, donde pueden hablar sin ser oídos. «Eres el único que me escucha», susurra ella, acariciándole la melena. «Ni papá ni Adela entienden lo que quiero». El caballo resopla, moviendo la cabeza como si le diera la razón. El día termina con Pascual contando el dinero en la mesa, mientras Rita lo mira desde la cocina con una mezcla de tristeza y resignación. La luna asoma entre las nubes y la familia Villarreal se recuesta, cada uno con su carga invisible. Afuera, el viento mueve las hojas del maizal y el caballo vela por Guadalupe desde el otro lado del corral, como si supiera que, esa noche, la herencia pesa más que nunca. La oscuridad cubre el rancho, pero la inquietud queda, sembrando en cada corazón la pregunta de cuánto tiempo podrán resistir antes de que la deuda, la sequía o el mismo orgullo terminen por partirlo todo. El amanecer llega con el canto de los gallos, pero en la casa Villarreal nadie tiene ánimo de cantar. El aire está espeso, lleno de ese silencio incómodo que antecede a la tormenta. Pascual sale al patio con paso firme, los ojos más oscuros que nunca. Los peones ya están alineados, algunos limpiando herramientas, otros en fila esperando instrucciones. Guadalupe termina de atarse el rebozo cuando escucha el grito de su padre. «¿Quién fue el que dejó el corral abierto anoche?», pregunta, voz de trueno. Se escaparon 2 terneros. Uno anda perdido y el otro casi se ahoga en el arroyo. Todos bajan la cabeza. Elías, el hermano mayor, mira a Guadalupe pero no dice nada. Adela se muerde los labios, sabiendo lo que viene. Pascual recorre la fila, mirando uno por uno hasta llegar a Guadalupe. «¿Fuiste tú?», le pregunta clavándole la mirada. «Fuiste la última en darles de comer». Guadalupe siente cómo le tiembla el cuerpo, pero responde bajito: «Yo cerré la puerta, papá, lo juro».
Pascual no escucha razones, da un paso al frente y la toma del brazo, sacudiéndola frente a todos. Siempre tienes una excusa igual que tu madre, le escupe, sin notar la lágrima que ya corre por la mejilla de la niña. Aquí los errores se pagan. La empuja al centro del patio, ante la vista de todos los peones. Esto es para que aprendan todos. Pascual levanta la voz, mirando a los demás. El que la riega, lo paga. Le da una bofetada seca. El ruido retumba más fuerte que cualquier grito. Guadalupe cae de rodillas, con la mejilla ardiendo y los ojos enrojecidos. Nadie se mueve. Nadie se atreve a decir nada. Rita, la madre, ve la escena desde la puerta de la cocina, el trapo de cocina apretado en las manos. No puede hablar. Sabe que cualquier palabra hará las cosas peores. Adela se tapa la boca para no llorar. Elías da un paso al frente, pero Pascual lo detiene con una sola mirada. ¿También quieres castigo tú? El silencio es absoluto. Hasta los pájaros callan. El caballo criollo, que observa todo desde el corral, relincha bajito y raspa el suelo con una pezuña. Guadalupe se limpia la sangre del labio y no dice nada. Se pone de pie con la poca dignidad que le queda y, a pesar del dolor, mira a su padre a los ojos. Pascual la ignora, regresa a los peones y da las órdenes del día, como si nada hubiera pasado. Hoy toca limpiar el canal y sembrar la segunda tanda de maíz, anuncia. Y quiero todo hecho antes de que baje el sol. Los peones se dispersan, algunos lanzando miradas rápidas a Guadalupe. Unos sienten lástima, otros miedo, otros solo resignación. Nadie se atreve a acercarse. Adela espera a que Pascual se aleje para correr junto a su hermana. «¿Estás bien?» Guadalupe asiente, pero la voz le sale quebrada. «Sí, solo quiero que esto acabe algún día». El caballo se acerca, resoplando fuerte. Guadalupe extiende la mano y acaricia la melena. Es el único consuelo en medio de tanta humillación. Más tarde, ya sin testigos, Rita limpia la herida del labio con un paño húmedo. «Perdóname, hija, por no poder protegerte». Guadalupe niega con la cabeza. «No es tu culpa, mamá. Aquí todas sufrimos lo mismo». La tarde cae pesada. Los peones evitan cruzar palabra con Guadalupe, temiendo meterse en problemas. El ambiente en la hacienda se vuelve más denso. La humillación del amanecer no se borra, se queda flotando en el aire, como una nube que amenaza tormenta. Cuando el sol se esconde, Guadalupe acaricia una vez más al caballo, sintiendo en su respiración el único alivio posible. Sabe que la injusticia es la norma en ese lugar, pero en el fondo de su corazón, una chispa de esperanza empieza a crecer. Porque aún entre tanta oscuridad, ella se promete a sí misma no dejar de luchar, aunque sea con lágrimas en los ojos. Esa noche, mientras todos duermen, el caballo la vigila desde el corral, como si pudiera oler el dolor y supiera que pronto, en ese mismo patio, la historia tendría que cambiar. El caballo criollo, de pelaje oscuro y ojos profundos, se mantenía siempre cerca del corral, como si fuera parte del paisaje, pero al mismo tiempo ajeno a todos. No era un animal cualquiera. Traía cicatrices viejas en las patas, señal de batallas antiguas que lo habían vuelto más desconfiado, más alerta. Desde su rincón observaba cada movimiento en la hacienda Villarreal con una calma tensa, la cabeza en alto, los oídos atentos. Esa mañana, después del castigo a Guadalupe, el caballo estuvo inquieto. Rasguñaba la tierra con la pezuña y relinchaba suave cada vez que Pascual levantaba la voz, como si quisiera advertir que algo no estaba bien. Los peones lo miraban de reojo, acostumbrados ya a sus rarezas. Pero esa vez había algo diferente. El animal se movía de un lado a otro, con la cola agitada y el resuello más fuerte de lo normal. Mientras los hombres limpiaban el canal, Pascual andaba de mal humor, regañando por todo. El ambiente era pesado, como si una tormenta se fuera a desatar de un momento a otro. Guadalupe, dolorida y en silencio, recogía leña al otro lado del corral,
muy cerca del caballo. El animal se acercó, bajando la cabeza, y la niña apoyó la frente en el hocico, conteniendo las lágrimas que no había soltado ante nadie más. El primer pico de tensión llegó cuando Pascual discutió con Silvestre por una herramienta perdida. El patrón alzó el brazo y estuvo a punto de soltarle un golpe, pero el caballo relinchó tan fuerte que todos voltearon. Pascual se detuvo un instante, lanzando una mirada al animal como si le pesara la presencia de ese testigo silencioso. «¡Pinche bestia!», murmuró, pero bajó la mano y se alejó refunfuñando. Guadalupe no se perdió el detalle. Acarició el lomo del caballo, agradecida. «Eres el único que se atreve a frenarlo», susurró. «Si yo pudiera...». El animal no se movió de su lado el resto de la jornada. Cada vez que Pascual se acercaba, el caballo lo seguía con la mirada, firme, tenso, como si estuviera dispuesto a intervenir. Algunos peones se dieron cuenta y empezaron a comentar en voz baja: «Ese animal no es normal, siente el dolor de la gente», dijo uno. «Dicen que los caballos entienden más de lo que uno cree», respondió otro. Al caer la tarde, Pascual se fue al pueblo a negociar el precio del maíz, dejando la hacienda en una calma frágil. Guadalupe aprovechó para pasar más tiempo junto al caballo. Le hablaba al oído, le contaba secretos, le cantaba bajito mientras limpiaba las heridas de la mañana. El animal resoplaba y apoyaba el hocico en su hombro, como si entendiera cada palabra. La noche llegó con un viento helado. Los peones cenaron rápido y se fueron a dormir temprano. Rita, la madre, miró a Guadalupe desde la puerta, preocupada. «No te tardes, hija, que luego tu papá pregunta por ti». «Ya voy, mamá, solo un ratito más». Antes de irse, Guadalupe abrazó al caballo, apretando los ojos con fuerza. «Cuídame, ¿sí?». El caballo bufó y, por un momento, la niña sintió que, pase lo que pase, nunca estaría del todo sola. Mientras todos dormían, el caballo se quedó de pie junto al corral, mirando la casa con sus ojos grandes y serenos. Sabía que tarde o temprano volvería a hacer falta más que un simple relincho para proteger a quien tanto lo necesitaba. Y en ese silencio, bajo el cielo estrellado, el testigo silencioso prometió en su fuero interno no apartarse jamás del lado de la niña, sin importar el costo. Porque hasta el más humilde de los seres puede cambiar el destino cuando se enfrenta a la injusticia. La tarde cae lenta sobre la hacienda, envolviendo todo en esa luz dorada que solo conocen los que han pasado la vida en el campo. Guadalupe, con la mejilla todavía marcada por la bofetada de su padre, cruza en silencio el patio hasta llegar al borde del maizal. No quiere ver a nadie. Lo único que busca es perderse entre los surcos y dejar atrás el dolor. Al fondo, el caballo criollo la espera. No se mueve ni relincha, solo gira la cabeza cuando la ve acercarse, como si supiera que ella necesita refugio. Guadalupe se sienta a su lado, apoyando la espalda en la valla de madera y deja que las lágrimas le rueden por el rostro sin vergüenza. «Hoy me dolió más que nunca, amigo», le susurra, voz bajita, temblorosa. A veces quisiera no sentir nada. El animal mueve las orejas y acerca el hocico a la cabeza de Guadalupe, empujándola suavemente. Ella sonríe entre lágrimas y le acaricia la melena, agradecida por esa ternura muda. El viento mueve las hojas del maíz y por un instante todo el dolor parece disiparse. Solo ahí, al lado del caballo, Guadalupe puede respirar hondo y sentirse segura. El primer pico de emoción llega cuando de pronto escucha pasos acercándose. Se sobresalta, temiendo que sea su padre, pero solo es Silvestre, el peón viejo, que viene con una bolsa de mazorcas bajo el brazo. «¿Te escondes del patrón, niña?», pregunta en voz baja, sentándose a unos metros. «No eres la primera. Yo también me refugié aquí de chamaco». Guadalupe asiente, mirando la tierra. «¿Por qué es tan duro, Silvestre? ¿Por qué no puede quererme, aunque sea tantito?». Silvestre suspira, removiendo la tierra con los dedos. «Hay hombres que solo saben mostrar el amor a gritos y a golpes, pero tú no eres como él, Guadalupe. No dejes que te apague la luz».
El caballo relincha suave, como si estuviera de acuerdo. Silvestre se levanta y le deja a la niña una de las mazorcas. Dale de comer a tu amigo. Dicen que cuando uno cuida a los animales, ellos le cuidan el alma. Cuando Silvestre se aleja, Guadalupe parte la mazorca y se la ofrece al caballo. Él come despacio, mirándola como si pudiera entenderlo todo. Ojalá tú pudieras hablar, ¿verdad? Me gustaría contarte todo lo que siento. El animal resopla y da un pequeño salto, sacudiendo la crin. Guadalupe ríe por primera vez en días. El sonido tan frágil que el viento casi se lo lleva. Por unos minutos, olvida la tristeza y hasta el miedo, entregándose a esa amistad silenciosa. El siguiente momento de tensión llega cuando Adela aparece en la orilla del maizal, buscando a su hermana. Guadalupe, ya es hora de volver. Si papá pregunta por ti y no estás, va a armar otro escándalo. Guadalupe se pone de pie, pero no suelta la melena del caballo. ¿Crees que algún día esto cambie, Adela? Adela baja la mirada. No lo sé, hermana, pero no dejes que te quiten el corazón. Las hermanas regresan juntas, caminando lento. El caballo las sigue con la mirada, prometiendo en silencio no abandonarla nunca. Guadalupe voltea antes de entrar a la casa y por un momento jura que vio en los ojos del animal la promesa de algo grande, una fuerza desconocida que tal vez, algún día, podría salvarla. Esa noche, mientras la familia cena en silencio y Pascual se encierra a revisar cuentas, Guadalupe acaricia desde la ventana al caballo que vigila bajo la sombra del maizal. No dice nada, pero sabe que esa amistad es su único escudo contra la oscuridad que amenaza con tragarlo todo. Y aunque no lo sepa, el destino ya está escribiendo el momento en que ese lazo será puesto a prueba. El aire del rancho cambió desde temprano, mucho antes de que la polvareda de los camiones alcanzara la entrada principal. Guadalupe lo notó de inmediato. La rutina de siempre interrumpida por el murmullo inquieto de los peones y el inusual silencio de su padre, Pascual, quien esa mañana ni siquiera probó el café. El caballo nervioso daba vueltas en el corral, oliendo el cambio que se venía. Al rato, los primeros vehículos cruzaron la cerca. Un camión grande, recién pintado, arrastraba un remolque con 2 tractores relucientes que jamás habían pisado ese tipo de tierra. Detrás venía una camioneta roja, de esas que solo se ven en los pueblos cuando llega alguien con dinero. Bajó de ella un hombre robusto, bigote grueso y sombrero nuevo, don Baltasar, el nuevo dueño de la hacienda vecina, acompañado de su hijo y un par de empleados de ciudad. Los peones se reunieron cerca del portón, cuchicheando entre ellos. Silvestre fue el primero en hablar, en voz tan baja que parecía un rezo. Ahí viene el que dicen que va a cambiar todo, para peor. Don Baltasar cruzó el patio como si ya le perteneciera. Saludó con la mano, pero sus ojos solo buscaban a Pascual. «Buenos días, compadre», dijo en tono fuerte, suficiente para que todos lo oyeran. «Vine a presumirle lo nuevo que llegó. Ahora sí, a cosechar el doble en la mitad del tiempo». Pascual fingió una sonrisa, pero el gesto era más mueca que otra cosa. «Pues qué suerte tiene, don Baltasar. Aquí seguimos con lo de siempre». El hijo de Baltasar, un joven de ciudad, bajó y mostró con orgullo la consola digital de uno de los tractores. «Esto es otra cosa, don Pascual. Aquí hasta un niño puede sembrar perfecto. Ni hace falta el peón viejo. Solo picas este botón y ya». El comentario cayó como piedra en el agua. Los peones evitaron cruzar miradas. Algunos bajaron la cabeza. Otros apretaron los puños, temiendo lo que significaría para ellos ese avance. Mientras los hombres platicaban en la entrada, Adela y Guadalupe escuchaban desde la ventana de la cocina. «¿Crees que papá algún día compre uno de esos?», preguntó Guadalupe casi en susurro. «No mientras siga creyendo que el esfuerzo es lo único que vale», respondió Adela resignada. En el corral, el caballo criollo miraba atento toda la escena. Su inquietud era evidente. Giraba, resoplaba,
Lanzaba miradas nerviosas a los hombres y a los tractores nuevos. Guadalupe, al verlo así, salió y le habló quedito, acariciándole el cuello. No tengas miedo, amigo. A veces lo nuevo también asusta a los de afuera, no solo a los de aquí. La tensión subió cuando don Baltazar se acercó al grupo de peones y, entre risas, soltó: «Oigan, si algún día quieren chambear con buenos sueldos y sin tanto sudor, allá hay trabajo para los que sepan manejar máquina». Elías, hermano mayor de Guadalupe, apretó los dientes. «Aquí nadie se va, patrón. La tierra se cuida con las manos, no con botones». Don Baltasar soltó una carcajada mirando de reojo a Pascual, que no supo cómo responder. El mundo cambia, muchachos. El que no se adapta se queda atrás. Guadalupe sintió un nudo en la garganta al ver cómo su padre, por primera vez, parecía dudar de sí mismo. Cuando Baltasar se despidió, prometiendo regresar para hacer negocios, el ambiente quedó cargado de miedo y orgullo herido. Esa noche, la familia cenó en silencio. Pascual revisó los papeles y las cuentas una y otra vez, como si pudiera cambiar la realidad con solo mirarla distinto. Afuera, el caballo seguía inquieto, caminando bajo las estrellas, como si presintiera que lo que estaba por venir sería aún más duro que todo lo vivido antes. Y así, mientras el rancho se llenaba de sombras, todos entendieron que el cambio había llegado para quedarse. Solo faltaba descubrir quién tendría el valor para enfrentarlo y quién terminaría cediendo ante los viejos miedos. La tarde cae sobre el rancho y, como cada día después de la jornada, los peones se juntan en el corral a remojar la fatiga. El aire está pesado de tierra, sudor y nervios. Nadie se atreve a hablar fuerte. Todos vigilan de reojo la casa grande, esperando que Pascual no salga a buscar pelea. Silvestre, el más viejo, rompe el silencio con voz ronca. ¿Ya vieron los tractores nuevos de don Baltasar? Dicen que hacen el trabajo de 5 hombres y no se cansan nunca. Unos asienten, otros hacen como que no escuchan. Elías, de brazos cruzados, mira el horizonte, los ojos llenos de incertidumbre. ¿Y nosotros qué?, pregunta uno de los jóvenes. Luis: ¿qué pasa si don Pascual se compra uno igual? ¿Quién va a necesitar peones entonces? El murmullo se hace más fuerte. Hay miedo en el ambiente, pero también coraje y frustración. A mí no me molesta aprender cosas nuevas, dice Rogelio, que siempre fue inquieto. Pero el patrón no va a soltar el dinero nomás así. ¿Y si lo hace?, responde otro. ¿Creen que va a enseñar a los viejos primero o a los hijos y a los que apenas llegan? Silvestre, con la voz temblorosa, mira sus manos callosas. Yo nací para trabajar la tierra, no para manejar máquinas con botones, pero tampoco quiero morirme de hambre, muchachos. Se hace un silencio incómodo. El corral, antes lugar de descanso, ahora se siente como una trinchera. La llegada de la tecnología amenaza con dividir lo poco que queda de unidad. Al fondo, Guadalupe y Adela escuchan la conversación mientras dan de comer a las gallinas. La menor mira a los hombres con una mezcla de compasión y rabia. ¿Por qué siempre los cambios traen miedo, Adela? Porque nos enseñaron que lo nuevo es peligroso, responde su hermana. Pero quedarse igual también lo es. El caballo criollo se acerca, atraído por el nerviosismo del grupo. Luis le rasca el lomo, buscando consuelo en la costumbre. Este sí que no cambia nunca. Le das un pedazo de pan y es feliz. Guadalupe sonríe. Quizá los animales entienden mejor que nosotros cuando es momento de confiar. El ambiente se vuelve más tenso cuando Pascual aparece en el portón. Observa en silencio, sintiendo la desconfianza en el aire. Ya acabaron de platicar. Mañana toca revisar el canal y sacar la basura del corral. Quiero verlos trabajando, no hablando de cosas que no entienden. Los peones bajan la cabeza, pero no olvidan lo que se dijo. Al dispersarse, Silvestre se detiene junto a Elías. El miedo es igual que el hambre, hijo. Si no lo enfrentas, te come por dentro.
Elías aprieta la mandíbula pensando en su padre, en los tractores y en lo que podría pasar si los tiempos cambian demasiado rápido. Guadalupe, por su parte, acaricia al caballo y se promete no dejarse arrastrar por el miedo de los demás. Algún día, susurra, yo sí voy a aprender a usar lo nuevo, pero sin olvidar lo que vale cuidar la tierra con las manos. Al anochecer, cada quien se va a su rincón. El corral queda dividido, no solo por el miedo a la tecnología, sino por la incertidumbre de un futuro que, quieran o no, ya empezó a llegar. La luna asoma entre las nubes y el caballo vigila en silencio. Hay algo en el aire, una mezcla de nostalgia y expectativa, como si el rancho entero estuviera conteniendo la respiración antes de una tormenta que nadie sabe si traerá lluvia buena o puro desastre. La noche cayó densa sobre la hacienda, con un viento que parecía arrastrar murmullos de cansancio y de rabia. Adela salió al patio en silencio, apretando un pañuelo entre las manos. Caminó hasta la barda, lejos de la luz de la casa, donde el campo se pierde en sombras. Ahí, con la mirada fija en el horizonte, dejó escapar el suspiro que llevaba días guardando. Guadalupe la encontró sentada sobre la tierra fría. Se acercó con cuidado, temiendo romper el frágil equilibrio de la hermana mayor. ¿No puedes dormir? Adela negó, mordiéndose los labios. A veces sueño que me voy, Guadalupe, que dejo todo y me busco otra vida lejos de aquí. Guadalupe se sentó a su lado en silencio. ¿Y qué te detiene? Adela tardó en contestar. Ustedes y el miedo a no pertenecer a ningún lado. Aquí todo es duro, pero al menos sabemos cómo resistirlo. El primer pico de emoción llegó cuando, del otro lado del patio, comenzaron a escucharse voces más altas de lo normal. Era el grupo de peones reunido en la sombra del mezquite. Silvestre, por primera vez en mucho tiempo, no bajaba la voz al hablar. «Ya estuvo bueno de callar, muchachos», decía. «Hoy le gritó a Rogelio por un error que ni fue de él. Mañana puede tocarnos a cualquiera». Luis asintió. «¿Y qué vamos a hacer? ¿Irnos todos? No, pero tampoco quedarnos de brazos cruzados. Dicen que si uno se atreve a hablar, los demás pueden animarse también». La tensión se cortó cuando Rogelio, aún con la mejilla roja, intervino. «Yo ya no aguanto que me humille delante de todos. Mi papá se fue del rancho por menos que esto». El segundo momento de suspenso llegó cuando Pascual, desde la ventana, notó la reunión y golpeó la mesa con la palma abierta. Rita intentó calmarlo, pero el enojo era más fuerte. «Nada bueno sale de las pláticas en la noche», rezongó. «Mañana, si quieren trabajo, más les vale que no pierdan el tiempo en chismes». Sin embargo, esa advertencia solo sirvió para encender el ánimo. Al terminar la cena, los peones volvieron a salir. Había un fuego nuevo en sus palabras, una valentía contagiosa. «Yo también he pensado en irme», admitió Silvestre. «Pero, ¿a dónde vas cuando toda tu vida has sido aquí?» Luis puso una mano en su hombro. «Quizá no tenemos a dónde, pero sí podemos hacernos valer». Mientras tanto, Adela tomó la mano de Guadalupe y la apretó con fuerza. «Si algún día decido irme, ¿te vendrías conmigo?» Guadalupe no dudó. «Sí, pero primero quiero ver si esto cambia. No quiero huir antes de pelear». La conversación fue interrumpida por el relincho del caballo, que se movía inquieto junto al corral. Adela lo miró y suspiró. «Hasta los animales sienten lo que está pasando». La noche avanzó con los peones hablando cada vez más alto, sin miedo a ser escuchados. Guadalupe, sentada junto a Adela, comprendió que el silencio también puede romperse con palabras sencillas. Basta con que una sola voz no se apague para que otras se animen a sonar. Ya de madrugada, el rancho se cubrió de calma, pero no era el mismo silencio resignado de antes. Ahora era una pausa expectante, un susurro de esperanza, como si todos supieran que el coraje, una vez encendido, es difícil de apagar. Y mientras la luna vigilaba desde lo alto, Adela, Guadalupe y los peones soñaron
por primera vez en mucho tiempo, que quizá había otra forma de vivir, una que no exigiera callar ni aceptar el abuso como destino. El sol aún no salía cuando Pascual reunió a su familia en la mesa, la voz más baja de lo habitual, los ojos clavados en el pocillo de café. Rita, los hijos y hasta los peones que iban entrando a la cocina notaron algo distinto en su forma de moverse, como si hubiera perdido fuerza en la noche. Guadalupe, sentada al fondo, sintió una mezcla de temor y esperanza. Tal vez, solo tal vez, su padre estaba dispuesto a cambiar. «Hoy no va a haber gritos», dijo Pascual, tragando saliva. «Ya estuvo bueno de pelear por todo. Me pesa ver a mi propia sangre temblar cuando me acerco. A partir de ahora, aquí se va a hablar con respeto». Elías y Adela se miraron sorprendidos. Rita respiró hondo, como si de pronto le quitaran un costal del pecho. Guadalupe bajó la mirada sin saber si podía creerlo. Pascual les pidió que comieran tranquilos y hasta sirvió café a los peones con sus propias manos, torpe, pero con intención. El primer pico de emoción llegó cuando, al terminar el desayuno, se acercó a Guadalupe y le puso una mano en el hombro. «Perdóname, hija. No soy bueno para decirlo, pero voy a intentarlo». Por un instante todos creyeron que la promesa de Pascual podría cumplirse. El rancho se llenó de una calma inusual. Los peones trabajaron más animados. Silvestre hasta se permitió tararear una canción mientras sacaba el estiércol del corral. El caballo criollo, atento como siempre, se mantuvo cerca de Guadalupe, pero menos inquieto, como si también notara la diferencia. Pero el alivio fue breve. Antes del mediodía, un camión llegó dejando sobres de deudas y un aviso del banco. Tenían menos tiempo del que creían para pagar la hipoteca. Rita abrió la carta con manos temblorosas y se la pasó a Pascual, que la leyó en silencio. El cambio en su rostro fue inmediato. Los ojos duros volvieron, la mandíbula se tensó. El segundo miniclímax explotó en la cocina cuando Pascual, arrastrado por la presión, arrojó el sobre al suelo y empezó a gritar. «Siempre es lo mismo. Uno quiere hacer las cosas bien, pero este maldito mundo solo entiende a golpes». Guadalupe, que entraba justo entonces con el balde de agua, se quedó petrificada. Pascual la miró, vio el miedo reflejado y eso lo enojó más. «¿Por qué me miras así?», espetó, levantando la mano por costumbre, pero deteniéndose a medio camino. Rita intervino poniéndose entre los dos. «Ya basta, Pascual. Dijiste que ibas a cambiar». Elías y Adela se acercaron, formando un muro de silencio y ojos tristes. El ambiente se llenó de esa tensión sorda que precede a las peores peleas. Pascual, sintiéndose traicionado hasta por su propia palabra, salió dando portazos al patio. Silvestre, desde la puerta, murmuró a media voz: «No se le puede pedir peras al olmo, hija. La gente cambia solo cuando se le rompe el alma, y a ese hombre aún no se le ha roto suficiente». El último conflicto del día llegó cuando, ya de noche, Pascual regresó ebrio, la rabia convertida en resentimiento. La familia cenó en silencio, sabiendo que la promesa de la mañana había sido solo una ilusión rota demasiado pronto. Guadalupe, sin fuerzas para llorar, se refugió en el corral junto al caballo, que la recibió con un resoplido y le dejó apoyarse en su costado tibio. Adela fue a buscarla y la encontró acariciando la melena del animal. «No te sientas mal, Guadalupe. Él es así, pero nosotras no». La niña asintió, con la vista perdida en la oscuridad. Solo quería creerle, aunque fuera una vez. La luna iluminó la silueta de las dos hermanas y el caballo juntos en la sombra. La calma que habían sentido al inicio del día era ya solo un recuerdo. Pero entre el miedo y la decepción, una chispa de esperanza seguía viva. La certeza de que, aunque las promesas se rompan, todavía hay quienes no se cansan de esperar un milagro o de provocarlo. El día arrancó como cualquiera después de una tormenta.
Los charcos entre los surcos, el lodo pegajoso y las miradas furtivas de los peones que evitaban cruzar palabra con Pascual. El aviso del banco seguía clavado en la mente de todos. Nadie hablaba de la promesa rota, pero el silencio era un recordatorio constante. Hasta el caballo se mantenía inquieto, tironeando de la cuerda, olfateando el ambiente cargado de tensión. El primer pico de tensión llegó antes del desayuno. Guadalupe, cansada por una noche sin dormir, intentó prender el fogón para preparar el café. Pascual entró de golpe, todavía con la ropa de ayer y los ojos hinchados de tanto dar vueltas en la cama. ¿Todavía no está listo el café? Su voz era una mezcla de cansancio y veneno. Guadalupe tembló al escucharle el tono, pero no retrocedió. «Ya casi, papá. La leña está mojada». Pascual se acercó, rápido, y el golpe llegó sin previo aviso. Un puñetazo seco en el hombro, lo suficiente para tirar a Guadalupe al suelo junto a la olla. Rita gritó desde la mesa, pero no alcanzó a detenerlo. «Ya basta, Pascual, con una tienes». Pero el hombre, enceguecido por la rabia y la frustración, la empujó a un lado. «Todo esto es culpa tuya, niña. Eres igual de inútil que tu madre». El grito llegó hasta el corral. El caballo, al escuchar el llanto de Guadalupe, comenzó a resoplar y a forcejear con la cuerda. Los peones salieron a ver el alboroto, algunos temiendo lo peor, otros solo resignados a la violencia cotidiana. Fue entonces cuando ocurrió el segundo clímax. Con un movimiento brusco, el caballo rompió el nudo que lo ataba y corrió directo hacia la casa, atravesando el lodo como un rayo. Nadie supo cómo, pero apareció en la puerta justo cuando Pascual levantaba el brazo para golpear de nuevo a su hija. El animal se interpuso entre los dos, relinchando fuerte, los ojos brillando de furia. Se paró de manos, pateando el aire, forzando a Pascual a retroceder. El hombre desconcertado bajó la mano, mirando al caballo como si de pronto se enfrentara a una fuerza desconocida. Guadalupe, tirada en el suelo, sintió la respiración cálida del animal a su lado y se aferró a su crin. Los peones, testigos de la escena, no supieron cómo reaccionar. Silvestre dio un paso al frente, la voz temblorosa pero firme. «Patrón, déjela, ya estuvo bueno». Por un momento, el tiempo se detuvo. Pascual, con los ojos desorbitados, miró a los suyos. Rita abrazando a Adela, Elías apretando los puños, los peones en la entrada y en medio de todos el caballo defendiendo a la niña. La rebelión no fue a gritos ni con violencia, sino en ese silencio colectivo. Nadie se movió, nadie huyó. Pascual bajó la cabeza derrotado y salió de la casa empapado en su propia vergüenza. El caballo se quedó junto a Guadalupe, relinchando bajo, la cabeza pegada a su mejilla herida. «Gracias, amigo», susurró la niña, sin poder contener el llanto. El ambiente cambió para siempre en ese instante. El coraje del animal había marcado una línea que nadie se atrevió a cruzar de nuevo. Los peones ayudaron a levantar a Guadalupe. Adela limpió la sangre de su boca. Rita, por fin, pudo abrazar a su hija sin miedo. Esa noche, la hacienda no durmió igual. Las voces, antes calladas, comenzaron a preguntarse si de verdad el patrón era invencible. Y mientras el caballo descansaba junto a la ventana de Guadalupe, todos supieron que la lucha no era solo de una niña, sino de todos los que alguna vez habían sufrido en silencio. El lazo entre Guadalupe y el caballo se volvió irrompible, y el rancho, aunque todavía dividido por el miedo, ahora tenía una nueva chispa de esperanza. Porque hasta en la oscuridad más profunda basta un solo acto de valentía para encender la rebelión. El corral entero quedó mudo después de la rebelión del caballo. El animal, aún jadeando, se paseaba nervioso entre la puerta y el cuerpo de Guadalupe, sin dejar que nadie se acercara demasiado. Por un instante, el miedo ancestral que todos sentían por Pascual se disipó, como si el relincho fuerte del caballo hubiera roto una maldición invisible. El primer pico de emoción lo marcó Silvestre.
que tras mirar a los otros peones, se atrevió a cruzar la línea. Caminó lento hacia Pascual, la voz clara aunque le temblaran las manos. «Patrón, nunca pensé ver esto. El animal tiene más valor que muchos de nosotros juntos». Pascual, aún pálido y desconcertado, no pudo sostenerle la mirada. Luis, el más joven del grupo, se sumó. ¿De verdad cree que aquí nadie se atreve a hablar? Pues hoy le digo que ya no queremos más golpes ni gritos, don Pascual. Hubo murmullos de aprobación. Por primera vez, la rebeldía se sentía en el aire, viva, contagiosa. Rita, todavía abrazando a Guadalupe, miró a los peones con una mezcla de miedo y gratitud. «¿Y si nos corre a todos?», preguntó una de las cocineras en voz baja. Silvestre la miró directo a los ojos. «¿Para qué quedarnos si lo único que cosechamos es humillación? A lo mejor es momento de buscar otra vida». El caballo, como si entendiera la tensión, relinchó con fuerza otra vez, sacudiendo la cabeza. El eco de su voz animal cruzó todo el rancho. Fue como una señal. Incluso Elías, que siempre había sido el más prudente, dio un paso adelante. «Papá, ya no somos niños. Si quieres respeto, tienes que darlo primero. Si no, aquí no va a quedar nadie a tu lado». Pascual apretó los labios, sudando, rodeado por su propia familia y sus trabajadores. Por primera vez notó que el miedo ya no le servía de escudo. El ambiente se llenó de miradas, algunas de desafío, otras de esperanza. Los peones, cansados de tantos años de aguantar, se dieron cuenta de que el patrón solo era fuerte mientras todos callaban. Adela tomó la mano de Guadalupe y la apretó susurrándole: «Ya no estamos solos». El caballo se acercó a Guadalupe y bajó la cabeza. Ella le acarició la frente, sintiendo por fin que la vida podía cambiar de rumbo. «Ahora dime tú, ¿qué harías en su lugar? ¿Te quedarías o alzarías la voz frente a la injusticia? Déjanos tu opinión en los comentarios». La tarde cayó con nubarrones pesados y un viento que parecía anunciar tormenta. Pascual se encerró en la oficina del rancho, aferrado a la botella de mezcal y a los papeles de la deuda. El relincho del caballo, los murmullos de los peones y la imagen de su hija protegida por el animal no le dejaban en paz. Sentía que el mundo, su mundo, se estaba desmoronando por dentro y por fuera. El primer pico de emoción llegó cuando Rita entró, sin miedo por primera vez en años. «¿Así vas a arreglar las cosas?», preguntó clavando la mirada, «escondiéndote mientras todos allá afuera deciden si se quedan o se van». Pascual no contestó. Apenas podía sostener la mirada de su esposa. «¿No te das cuenta que si pierdes a tu familia y a tu gente, la tierra sola no sirve de nada?» La lluvia comenzó a golpear el techo, fuerte, ensordecedora. Pascual se pasó las manos por la cara, intentando borrar la culpa y el cansancio. «Siempre pensé que el respeto se ganaba con disciplina, con mano dura», balbuceó. «Pero ahora ni yo mismo me creo ese cuento». Rita se acercó y le puso la mano en el hombro. «Todavía puedes cambiar las cosas, Pascual, pero tienes que elegir si vas a seguir peleando solo o aprender a pedir ayuda». El siguiente clímax ocurrió afuera, donde los peones se reunieron bajo el granero mientras la tormenta caía a cántaros. Silvestre, calado hasta los huesos, se dirigió al grupo. «El patrón puede ser un hombre duro, pero esta tierra nos ha dado de comer a todos. Si decide cambiar, yo me quedo. Si no, me voy mañana mismo». Luis lo miró dudando. «¿Y si nunca cambia? Entonces al menos nos vamos con la frente en alto, hijo». En ese instante, la puerta de la oficina se abrió y Pascual salió, empapado pero decidido. Cruzó el patio bajo la lluvia y se paró frente a sus trabajadores y su familia. «No les voy a mentir, el rancho está al borde del abismo. Si no pago, perdemos todo. Pero tampoco puedo pedirles que se queden a mi lado si ya no confían en mí». Los peones, mojados y cansados, guardaron silencio. «Yo quiero seguir», dijo Silvestre con voz firme, «pero solo si aquí ya no se vive a gritos». Guadalupe, abrazada al caballo, dio un paso adelante. «Papá, si decides cambiar de verdad, yo también me quedo. Pero tienes que escuchar, no solo mandar».
Pascual tragó saliva, sintiendo por primera vez que su autoridad no era suficiente para retenerlos. «No sé hacerlo de otro modo», admitió, «pero si me enseñan, lo intento». La lluvia amainó y un rayo de luz se coló entre las nubes. Por primera vez en mucho tiempo, los ojos de Pascual se llenaron de lágrimas, no de rabia, sino de impotencia y miedo. Adela, Elías, Rita y el resto de la gente se acercaron. «Nadie aprende solo, papá», dijo Elías, apretando el hombro de su padre. «Vamos a sacar esto juntos, o nos vamos juntos». El caballo, como entendiendo el cambio, relinchó suave y apoyó el hocico en el hombro de Pascual. El hombre cerró los ojos, permitiéndose por fin un suspiro de humildad. El rancho, aún partido, sentía que una nueva etapa estaba por comenzar. El reto era grande, las deudas seguían ahí, y el futuro era incierto. Pero en esa noche de tormenta nació un pacto silencioso. Si había esperanza, solo podía crecer desde el dolor, la honestidad y la voluntad de cambiar, aunque fuera paso a paso. Y así, en medio del lodo y la lluvia, todos supieron que la verdadera lucha apenas comenzaba y que por primera vez no estarían solos. El rancho amaneció bañado en un silencio raro, como si la tormenta de la noche anterior hubiera limpiado no solo la tierra, sino el aire que se respiraba en la casa Villarreal. Guadalupe despertó antes que todos. Se quedó un rato sentada en la cama, escuchando el trinar de los pájaros y el goteo lento del agua que escurría del tejado. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al pensar en el nuevo día. Había algo distinto latiendo en su pecho, una mezcla de coraje y cansancio, una necesidad urgente de no agachar la cabeza nunca más. Salió al patio, donde el caballo ya la esperaba. Se acercó a él y le acarició la frente. «Hoy va a ser diferente», le susurró. «Ya no tengo miedo». El animal resopló y movió la cabeza como si le diera la razón. Guadalupe respiró hondo y se dirigió a la cocina, donde Rita y Adela preparaban el desayuno en silencio. Elías ya estaba afuera, hablando con los peones sobre los trabajos del día. Pascual aún no aparecía. El primer momento de tensión se sintió cuando los peones, al verla, dejaron de hablar y formaron un pequeño círculo a su alrededor. Silvestre, con la voz templada, fue el primero en acercarse. «Hoy estamos contigo, Guadalupe. Si quieres hablar, aquí estamos todos». Guadalupe tragó saliva. Se le hacía un nudo en la garganta, pero no retrocedió. «Gracias, pero hoy quiero que me escuche mi papá. Todos tienen que saber que esto ya no puede seguir así». El segundo pico de emoción surgió cuando Pascual salió finalmente al patio, el rostro duro pero los ojos cansados. Vio a su hija parada en medio del corral, los peones y su familia alrededor, y por un instante sintió que el mundo se le venía encima. Guadalupe lo enfrentó, la voz temblorosa pero firme. «Papá, ya no tengo miedo de ti, y si tengo, lo enfrento de una vez». Pascual la miró sorprendido, como si nunca hubiera visto de verdad a la niña que crió a gritos y silencios. «No vine a faltarte al respeto», dijo ella. «Vine a pedirte que dejes de lastimar, que si no puedes ser un buen padre, al menos seas un hombre justo». Rita, Adela y Elías la rodearon, mostrando que no estaba sola. Los peones asintieron, formaron una barrera silenciosa de respaldo. El caballo, que se acercó por detrás, apoyó el hocico en el hombro de Guadalupe y soltó un relincho suave, cargado de significado. Pascual tragó saliva, atrapado entre el orgullo y el miedo a perderlo todo. «¿Así que ahora todos se me van a poner en contra?» Elías dio un paso al frente. «No es contra ti, papá. Es por nosotros, por lo que queda de esta familia». Guadalupe levantó la cara, el sol de la mañana iluminándole el rostro marcado. «Yo te perdono, papá, pero no voy a callar nunca más». El tercer clímax de la mañana fue ese silencio tenso donde cada uno esperaba la reacción de Pascual, pero él, agotado, solo bajó la cabeza. Por primera vez no gritó, no golpeó, no corrió a nadie.
Se alejó despacio hacia la casa, dejando tras de sí el peso de los años y de las palabras que nunca supo decir. Los peones soltaron el aire. Rita abrazó a Guadalupe y Adela lloró, no de tristeza, sino de alivio. El rancho entero pareció respirar distinto. El caballo se quedó junto a Guadalupe, firme, como un guardián silencioso. Esa mañana, la niña dejó de ser solo una víctima. Plantó cara a su destino y, al hacerlo, encendió una chispa en todos los que la rodeaban. Porque cuando una sola persona se atreve a enfrentar su miedo, todo el mundo alrededor comienza a cambiar. Y el rancho, aunque herido, se sentía por primera vez en años un poco más libre. El aire del rancho parecía más limpio después de que Guadalupe enfrentó a su padre, pero la tranquilidad duró poco. El mediodía llegó con el zumbido de las moscas y el canto de los gallos, y justo cuando todos creían que la calma se asentaría, un grito desgarró el silencio desde el corral. Guadalupe salió corriendo, seguida de Adela y Elías. Los peones dejaron las herramientas y corrieron al escuchar el alboroto. Al llegar, encontraron al caballo caído, jadeando y con sangre en la pata trasera. A un costado, las huellas de alambre de púas y una mancha roja en la tierra revelaban lo que había pasado. Algún vecino envidioso, o quizás algún peón resentido, había dejado una trampa cerca del corral, y el animal, fiel a su instinto de proteger, la pisó al vigilar la entrada. El primer pico de emoción brotó de inmediato. Guadalupe se arrodilló junto al caballo, las manos temblorosas buscando tapar la herida. «No, no, por favor, aguanta, amigo, no me dejes tú también». Silvestre llegó con un botiquín improvisado, Rita con una cubeta de agua y Adela llorando en silencio. Elías apartó a los curiosos, marcando espacio para que respiraran. «¡Traigan vendas, rápido!», gritó Adela, la voz quebrada pero decidida. El ambiente se llenó de ansiedad y angustia. Todos, hasta los más duros, estaban con el alma en un hilo. Los peones, que antes solo se ocupaban de su propio dolor, ahora trabajaban codo a codo para salvar al caballo. Rita limpió la sangre. Guadalupe le habló al oído al animal, susurrándole promesas y palabras de aliento. «Tienes que quedarte conmigo. Eres mi única esperanza». El segundo clímax llegó cuando Pascual apareció, alertado por el escándalo. Al ver a su hija empapada en lágrimas y al animal caído, algo en su rostro cambió. Por un instante, el hombre endurecido dejó ver a un padre y un patrón vulnerable. Se acercó, se arrodilló al lado de Guadalupe y por primera vez le puso una mano en el hombro. «No llores, hija. No voy a dejar que se muera». Juntos, padre e hija presionaron la herida. Elías encontró un viejo manual de veterinaria y con ayuda de Adela hicieron un torniquete. El caballo relinchaba de dolor, pero no se movía, como si supiera que su destino estaba entre las manos de aquellos que aprendieron por fin a cuidarse unos a otros. La lluvia comenzó a caer suave, trayendo consigo un respiro y la promesa de alivio. Silvestre corrió al pueblo por el veterinario, mientras los demás seguían firmes, mojados y agotados, pero sin dejar de luchar. El caballo respiró hondo, movió la cabeza y buscó la mirada de Guadalupe, que le acariciaba el hocico con ternura. «Gracias por no soltarme cuando más te necesitaba». El último clímax de la tarde fue la llegada del veterinario. Revisión rápida, puntos, suero y la orden de no dejar solo al animal. «Hizo bien en no perder la fe», le dijo el hombre a Guadalupe. «Los caballos son fuertes, pero necesitan saber que alguien los espera». La familia y los peones juntos pasaron la noche haciendo guardia. Rita llevó café y pan dulce. Adela cantó bajito para tranquilizar a su hermana y al caballo. Elías nunca se separó de la puerta del corral, atento a cualquier señal de peligro. La herida del animal no solo marcó su piel, sino el corazón de todos. La solidaridad tejida esa tarde dejó claro que el dolor puede unir lo que los años de gritos y castigos habían roto.
Guadalupe, agotada pero en paz, se quedó dormida junto al caballo, con la cabeza sobre su lomo tibio. Y esa noche, por primera vez, soñó con un rancho donde la esperanza no estuviera prohibida y el amor, aunque doliera, valía más que cualquier herida abierta. La noche no fue tranquila en la hacienda Villarreal. El caballo herido se convirtió en el centro del mundo para quienes alguna vez callaron por miedo. Guadalupe apenas dormía, con la cabeza apoyada sobre el lomo del animal, escuchando su respiración lenta. Afuera, la lluvia repiqueteaba en el techo del corral y cada tanto la puerta crujía, como si la casa también sintiera el dolor de esa herida abierta. Doña Rita fue la primera en llegar, envuelta en su rebozo, con una charola de café caliente y pan dulce. Se sentó al lado de su hija menor, le acomodó el cabello y se quedó ahí, acariciando la frente de Guadalupe como lo hacía cuando era niña. «No te vas a enfermar aquí, ¿me oyes? Vente adentro». Pero Guadalupe negó con la cabeza. «No puedo dejarlo solo, mamá». Rita suspiró, y por primera vez en mucho tiempo no insistió. En cambio, puso la mano sobre la herida del caballo y se quedó en silencio, rezando para que sanara. Adela llegó poco después, con una cobija y una lámpara vieja. Se sentó al otro lado de Guadalupe y juntas vigilaron al animal, cuidando que no se lastimara más. Por un buen rato, nadie habló. El vínculo entre las tres se tejía en cada mirada y en el simple acto de estar juntas, acompañando el dolor de quien siempre protegió en silencio. El primer pico de emoción se dio cuando Adela rompió el silencio. «Sabes, mamá, siempre pensé en irme, en huir de todo esto, pero ahora no quiero dejarte sola, ni a ti ni a Guadalupe». Rita, con los ojos brillosos, respondió apenas en un susurro. «Yo también quise huir muchas veces, pero no me fui por ustedes, porque una madre no sabe ser otra cosa». Guadalupe tomó la mano de su hermana y de su madre, aferrándose como si temiera que el dolor o el miedo la separara otra vez. «Gracias por quedarse», dijo voz apenas audible. «No sé qué haría sin ustedes». La tensión creció cuando el caballo se agitó, relinchando de dolor. Guadalupe y Adela sostuvieron la venda. Rita le susurró al oído como si pudiera calmarlo con palabras dulces. Por un instante pareció que el animal no resistiría. El corazón de las tres latía al mismo ritmo, como si el miedo fuera compartido. Pero el caballo resistió. Poco a poco, la respiración se hizo más tranquila y la hemorragia cedió. Adela limpió la herida una vez más, mientras Rita seguía rezando bajito, la voz temblorosa pero llena de fe. Cuando el sol empezó a asomarse, las mujeres seguían ahí, exhaustas pero juntas. El segundo momento de emoción llegó cuando Rita, con lágrimas en los ojos, miró a sus hijas y dijo por fin lo que había guardado por años. «No quiero que vivan lo que yo viví. Ustedes son más fuertes que yo, tienen derecho a soñar y a decir lo que sienten». Guadalupe la abrazó, sintiendo que en ese gesto se rompía algo antiguo, una cadena invisible que siempre las mantuvo calladas. Adela, con la voz quebrada, prometió: «Nunca más vamos a quedarnos calladas, mamá, no importa lo que pase». El caballo levantó la cabeza, como si agradeciera el calor y el amor que lo rodeaba. El sol entró por la ventana del corral, iluminando los rostros cansados de las tres. En ese instante, supieron que, aunque el mundo se empeñara en separarlas, la unión nacida del dolor y la ternura era más fuerte que cualquier grito o golpe. Las mujeres del rancho, por fin, encontraron su voz. Y aunque el camino seguía incierto, esa madrugada supieron que juntas podían enfrentar cualquier tempestad. Y que a veces el verdadero milagro empieza con la simple decisión de no dejar solo a quien más lo necesita. Pascual pasó la madrugada solo, recostado en la silla de su despacho, con la ventana abierta al frío y el corazón lleno de una soledad que nunca antes había sentido. El eco de las voces en el corral, las de sus hijas, su esposa y hasta el resuello del caballo herido, le martillaban la mente como un recordatorio de todo lo que había perdido sin darse cuenta.
Miró el retrato viejo de su padre colgado en la pared. Ese hombre duro que le enseñó a no llorar, a no mostrar debilidad y a gobernar la tierra con puño de hierro. Pero ahora, Pascual no veía fortaleza en esos ojos serios, sino una tristeza antigua, como si desde el pasado le reprocharan no haber sabido amar mejor. El primer pico de emoción lo alcanzó cuando al amanecer escuchó las risas y los susurros de Rita, Adela y Guadalupe desde el corral. Las vio de lejos, arropadas junto al caballo, y por primera vez comprendió que el mundo podía seguir girando sin él, que la familia se estaba rearmando desde la ternura y la solidaridad, no desde el miedo. Sintió un vacío extraño, una punzada en el pecho. Bajó la cabeza y se preguntó si todavía tenía tiempo de remendar lo que había roto con años de orgullo. Elías, al pasar rumbo a los establos, se detuvo en la puerta del despacho. «¿No vas a venir a ver cómo sigue el caballo?», preguntó con voz neutra. Pascual negó, mirando el suelo. «No creo que me necesiten allá». Elías lo miró un momento. Luego soltó despacio. «Papá, uno siempre es útil, pero hay que querer serlo». Las palabras le calaron hondo. La soledad era más cruel cuando se volvía una elección. Pascual se quedó sentado, mirando la taza de café frío, mientras el rancho se llenaba del bullicio de una mañana nueva. El segundo clímax se dio cuando recibió una llamada del banco. La voz al otro lado fue cortante. «Si no paga antes de fin de mes, le quitamos la tierra». Pascual colgó con el corazón en la garganta. Se levantó de golpe, buscando en el cajón del escritorio los papeles viejos, las cuentas, las escrituras, todo lo que podía perder por no saber ceder, por no escuchar. Salió al patio, los pasos inseguros, vio a las mujeres del rancho, vio a los peones trabajando juntos y al caballo, aunque débil, de pie otra vez, rodeado de cariño. Por un instante sintió la tentación de gritar, de volver a imponer su voluntad, pero una fuerza más poderosa, la del miedo a quedarse solo para siempre, le impidió abrir la boca. La tensión final estalló en el comedor cuando Rita lo encaró de frente, ya sin rastro de miedo en la voz. «¿De qué sirve ser dueño de la tierra si la casa está vacía?». Adela asintió, mirándolo firme. «El rancho puede seguir sin ti, papá, pero yo preferiría tenerte aquí si quieres aprender a quedarte». Pascual tragó saliva. «¿Y si ya no sé cómo ser diferente?». Guadalupe se acercó, con la voz suave pero decidida. «Empieza por escucharnos. No tienes que saberlo todo, solo dejar de pelear contra quienes te quieren». La familia y los peones esperaron, expectantes, el desenlace. Pascual, derrotado pero humano, se sentó junto a ellos, por primera vez sin dar órdenes. El silencio fue cálido, como un abrazo. Pascual entendió que el precio del orgullo podía ser la soledad, y que tal vez, solo tal vez, todavía estaba a tiempo de aprender a amar de otra manera. El caballo, desde la ventana, lo miró con esos ojos profundos y pacientes. En ellos, Pascual vio reflejada la posibilidad de un futuro menos frío, si era capaz de bajar la guardia y abrirse al cambio. Así, entre la duda y la esperanza, Pascual comenzó a dar el primer paso hacia la redención, entendiendo que a veces perderlo todo es la única manera de recuperar lo que de verdad importa. El rancho despertó con una noticia que corrió de boca en boca. Había llegado el día de decidir el futuro de la tierra. Pascual reunió a su familia y a los peones bajo la sombra del mezquite grande, ese mismo árbol que tantas veces había visto reuniones cargadas de miedo. Y ahora presenciaría algo diferente. El aire estaba cargado de incertidumbre y esperanza, como si la tierra misma contuviera la respiración. Pascual fue directo. «No podemos seguir como antes. El banco no va a esperar, y si no hacemos algo, aquí no va a quedar ni tierra ni familia». El primer pico de emoción se sintió cuando Adela tomó la palabra. Su voz, temblorosa pero firme. «¿Estás pensando en vender parte del terreno?».
Pascual asintió con los ojos cansados. ¿Es eso o perderlo todo? Con ese dinero podríamos comprar maquinaria, un tractor nuevo, tal vez tener una oportunidad de competir con los grandes. Los peones se miraron entre ellos, algunos en shock, otros con alivio. Luis, el más joven, se animó a hablar. ¿Y nosotros qué? ¿Nos va a necesitar si tiene máquinas nuevas? Rita, siempre tan prudente, intervino por primera vez en mucho tiempo. Las máquinas ayudan, pero nada reemplaza las manos que conocen la tierra. Silvestre, el viejo peón, asintió. Un tractor no va a sembrar el miedo, Pascual. Lo que nos divide es no confiar. La tensión creció cuando Elías, sintiendo el peso de la decisión, preguntó lo que todos temían. ¿Y si vender no alcanza? ¿Y si después de todo el esfuerzo, la modernidad tampoco nos salva? Pascual se quedó pensativo, mirando a sus hijos y a los hombres que habían trabajado a su lado desde jóvenes. No hay garantía de nada, pero ya probamos el orgullo y no funcionó. Prefiero perder una parte si eso nos da la oportunidad de salvar el resto y a nosotros. Guadalupe, acariciando al caballo aún convaleciente, levantó la voz. El rancho siempre ha sido nuestro, pero nunca de uno solo. Si vamos a vender, que sea con la promesa de que nadie aquí se queda sin casa ni trabajo. El debate se encendió. Algunos peones recordaron historias de vecinos que lo perdieron todo por confiar en promesas vacías. Otros hablaron de cómo la tecnología podía ser una oportunidad, no una amenaza, si se usaba con justicia. Adela, mirando a su padre y a su madre, resumió el sentir general. No se trata solo de modernizarnos, se trata de aprender a cuidar lo que queda, juntos. El segundo clímax llegó cuando Pascual por primera vez pidió a todos votar. No quiero decidirlo yo solo. Levanten la mano los que estén de acuerdo. Uno a uno, las manos subieron al aire. No fue unánime, pero sí la mayoría. La decisión, aunque dolorosa, se sintió menos pesada al ser compartida. Rita tomó la mano de Pascual. Hoy no pierdes la tierra, Pascual. Hoy la salvas y de paso te salvas tú. En la tarde, la noticia de la venta llegó al pueblo. Hubo quien murmuró, quien criticó, pero también quien reconoció el valor de la familia Villarreal para intentar algo distinto. Los peones ayudaron a marcar la nueva cerca, algunos con nostalgia, otros con esperanza. El sol se puso sobre un rancho diferente, menos grande, pero más unido. Pascual, sentado en el porche junto a su familia, miró el horizonte y supo que aunque la modernidad era incierta, el verdadero cambio había empezado en el corazón de cada uno. Y en el corral, el caballo observó todo en silencio, como si comprendiera que ese día la tierra se partía de nuevo, pero esta vez para dejar crecer algo nuevo y más fuerte. La mañana despertó con una brisa fresca, diferente a las demás. El rancho, aunque partido y herido, parecía respirar con otro ánimo. Había trabajo, había cansancio, pero sobre todo, una calma nueva en el ambiente. Pascual caminaba por los surcos recién arados, mirando el terreno que había decidido vender. Se notaba agotado, pero también más ligero, como si, al soltar el orgullo, algo dentro de él hubiera empezado a sanar. Mientras el tractor recién llegado recorría la tierra, Pascual vio a Guadalupe acercarse, el paso firme y la frente en alto. La niña se detuvo frente a él, con las manos llenas de polvo y el corazón latiendo fuerte. «Papá, ¿podemos hablar?» Pascual bajó la mirada, inseguro. «Claro, hija». Guadalupe respiró profundo, sintiendo la presencia de todos los peones y su familia observando a distancia. «Quiero decirte que te perdono. No porque haya olvidado lo que pasó, sino porque yo también quiero vivir en paz. No quiero cargar este dolor toda la vida». El silencio se hizo pesado y dulce al mismo tiempo. Pascual tragó saliva, incapaz de contener la emoción. «No sé cómo agradecerte eso, hija. Yo me equivoqué mucho. Solo aprendí a gritos y nunca supe escuchar». Los peones miraban atentos, algunos con lágrimas en los ojos, otros apretando los labios para no llorar.
Adela y Rita se acercaron uniéndose a Guadalupe. Adela, con la voz serena, dijo: «A veces el perdón cuesta más que cualquier sacrificio, pero si tú puedes, todos podemos intentarlo». Pascual, conmovido, se arrodilló en la tierra, el polvo pegado a las rodillas. «Me arrepiento de todo lo que les hice pasar. No tengo excusas. Solo quiero que sepan que si me dejan, quiero aprender a ser mejor, aunque sea tarde». Silvestre, el peón más antiguo, tomó la palabra. «El campo enseña que todo se puede volver a sembrar, patrón, hasta lo que uno cree perdido». Pascual asintió, las lágrimas brotando sin vergüenza. «Gracias, Silvestre, gracias a todos. No merezco tanto, pero voy a intentar estar a la altura». Elías y Luis, antes distantes, dieron un paso adelante. «Papá, te necesitamos, pero como hombre nuevo, no como el de antes», dijo Elías. «Y yo, patrón, si usted cambia, aquí me quedo», afirmó Luis, arrancando murmullos de aprobación entre los demás. El ambiente se llenó de una energía diferente, como si las palabras de perdón y los actos sinceros tejieran una red invisible de esperanza entre todos. Rita, de pie junto a Pascual, le pasó el brazo por los hombros y, por primera vez en años, lo vio sonreír sin rencor. Cuando parecía que la reconciliación era total, una voz surgió del fondo. Era Rogelio, uno de los peones más jóvenes, quien no podía olvidar una humillación reciente. «¿Y si algún día vuelve a ser el mismo de antes? ¿Qué garantía tenemos?». Guadalupe no dudó en responder. «La garantía somos todos. Si aprendimos a decir ya basta una vez, no volveremos a callar». Las palabras resonaron fuerte y clara. Rogelio asintió, convencido, y el resto de los peones también. El caballo, aún cojeando, salió del corral y se acercó despacio. Pascual le acarició el lomo, reconociendo el valor del animal como el de la propia familia. «Tú también me enseñaste mucho», le susurró. «Uno aprende hasta del que no habla». Guadalupe y Adela abrazaron a su padre. El rancho entero fue testigo de una escena que, hasta hacía poco, habría parecido imposible: el perdón sincero de una hija, la humildad de un padre y la unión de una familia y una comunidad que se reconocía en su propia fragilidad. El sol subía en el horizonte, iluminando los surcos, el tractor nuevo y la silueta de los Villarreal, de pie, juntos, a pesar de todo. Y mientras la brisa movía las hojas del maizal, todos entendieron que el perdón, lejos de ser olvido, era la semilla más valiosa que podía brotar en esa tierra, la que permite renacer, aún después de los inviernos más largos. El primer rayo de sol se coló entre las ramas del mezquite y bañó la tierra húmeda del rancho Villarreal. La familia y los peones, reunidos en círculo, sentían la energía de un día distinto. Pascual, aún con la voz quebrada pero la mirada clara, propuso el pacto que todos habían esperado. «Si algo nos enseñó todo esto», dijo Pascual, «es que solos no llegamos a ningún lado. Propongo que de ahora en adelante trabajemos juntos, los viejos métodos que nunca fallaron y la ayuda de la tecnología que apenas aprendemos a usar». Adela, sosteniendo la mano de Guadalupe, sonrió con alivio. «Cada quien tiene algo que enseñar. Yo puedo aprender a manejar el tractor, pero no quiero olvidar lo que mamá me enseñó del maíz». Silvestre, con los ojos brillosos, asintió. «Las máquinas son útiles, pero nadie conoce la tierra como el que la ha caminado toda la vida. Aquí cabemos todos, si nos escuchamos». Luis, el peón joven, se comprometió a aprender de los dos mundos. «Hoy le enseño a Elías cómo funciona el GPS del tractor y él me enseña a leer el cielo antes de la lluvia». El ambiente se llenó de optimismo, un sentimiento que hacía mucho no rondaba la hacienda. La brisa trajo el olor de la tierra recién volteada, y por un momento todos sintieron que estaban empezando de nuevo. En el campo, la maquinaria brillaba junto a las manos curtidas de los hombres y mujeres que la manejaban. Las órdenes ya no eran gritos, eran acuerdos.
Rita enseñaba a las cocineras jóvenes a hacer tortillas en el comal, mientras Elías y Adela repasaban las instrucciones del manual del tractor, ayudados por Luis. El segundo clímax llegó cuando el tractor se atoró en un lodazal. Todos se miraron, temiendo una pelea, pero Pascual reaccionó distinto. «A ver, nadie se asuste. Si la máquina no puede sola, le ayudamos todos». Peones y familia empujaron, rieron, se ensuciaron de lodo y entre bromas y esfuerzo sacaron el tractor adelante. Guadalupe, desde el corral, vio el milagro sencillo de la unión y pensó en todo lo que habían soportado. Se sintió orgullosa de cada cicatriz, de cada lágrima, porque ahora sabía que habían servido para construir algo más fuerte que cualquier resentimiento. Ya en la tarde, Silvestre anunció que el caballo estaba lo suficientemente sano para soltarse por fin. «¿Lista, Guadalupe?», le preguntó, entregándole la cuerda. Con manos temblorosas pero decididas, Guadalupe llevó al caballo al centro del potrero. «Eres libre», susurró soltando el nudo. «Gracias por enseñarnos a todos el valor de la lealtad». El animal, cojeando apenas, empezó a trotar bajo la mirada atenta de todos. De pronto, con un relincho de alegría, rompió en carrera, dando vueltas por el campo, alzando polvo y esperanza. Los niños aplaudieron, los adultos sonrieron con lágrimas en los ojos, y hasta Pascual se permitió reír. Ese momento selló la nueva etapa del rancho. El caballo, símbolo de la lucha y del renacer, recordaba a todos que la verdadera libertad era construir juntos, sin miedo al cambio y sin olvidar las raíces. La noche llegó con el cielo limpio y un aire de celebración. Compartieron la mesa grande. Tortillas, café, pan dulce y maíz cocido. Nadie era más que nadie. Los chistes y las anécdotas volaban de un lado a otro. Pascual, por primera vez, alzó el vaso para brindar, por la familia que se elige y la que se construye. Que nunca falte trabajo, ni perdón, ni coraje para cambiar. Todos chocaron los vasos, riendo y abrazándose. Adela le susurró a Guadalupe: «Si esto es empezar de nuevo, vale la pena cada herida». Y en el fondo, el caballo libre pastaba bajo la luna, vigilando el rancho, guardián silencioso de todo lo aprendido. Así, tradición y modernidad aprendieron a caminar juntas. El rancho Villarreal, antes dividido por el miedo, ahora era un hogar donde la esperanza corría tan libre como el caballo que alguna vez salvó a una niña y terminó salvando a todos. El rancho aún dormía cuando Guadalupe, descalza y envuelta en su rebozo, salió sigilosa hacia los maizales. El caballo, como si hubiera sentido el movimiento, se le unió enseguida, caminando a su lado, tranquilo, libre de cuerdas y miedo. El aire era fresco y olía a tierra húmeda, y cada paso entre las hojas altas era como atravesar un túnel de recuerdos y promesas. Guadalupe se detuvo justo en la cima de la loma, donde podía ver el campo entero despertar bajo el primer rayo de sol. El caballo la empujó suavemente con el hocico y ella sonrió, acariciando la melena revuelta. «¿Ves, amigo? Lo logramos». El animal resopló, como si también entendiera la victoria silenciosa. Mientras el cielo se pintaba de naranja, Guadalupe se dejó llevar por una sensación de paz y de futuro, algo que no había sentido nunca. Se sentó en la tierra, mirando el horizonte dorado. Por fin entendía que la dignidad se construye todos los días, con actos que parecen pequeños, pero que son los únicos capaces de cambiar el mundo. El segundo momento de intensidad fue interno, más profundo. Guadalupe recordó cada lágrima, cada noche de miedo, cada mano que la sostuvo cuando pensó rendirse. Miró al caballo, que pastaba tranquilo a su lado, y le habló como quien habla con un hermano. «Me diste fuerza cuando pensé que nadie veía mi dolor». El animal se acercó, frotando su cabeza en el hombro de la niña. Ella supo que esa historia de lucha no era solo suya, sino de todos los que alguna vez sintieron que su voz no valía. En ese instante, bajo el cielo abierto,
Guadalupe hizo una promesa sin palabras, solo con el corazón. Jamás permitiría que la humillación o la injusticia gobernaran su vida de nuevo. Si alguna vez otra niña o mujer pasaba por lo mismo, ella sería la primera en ayudarle a levantarse. La familia fue saliendo poco a poco al patio, el aroma del café llenando el aire. Pascual, ya cambiado, se acercó sin miedo y sin orgullo. Se sentó a un lado de sus hijas, mirando los maizales y el caballo junto a Guadalupe. ¿Sabes qué veo ahora?, dijo Pascual, voz baja. Veo todo lo que perdí, pero también lo que recuperé. Adela se sentó del otro lado, uniendo las manos de la familia. Y yo veo que el futuro ya no da miedo. Ahora lo quiero ver llegar. Rita, con los ojos llenos de luz, se sumó al abrazo. Esto no es el final, niñas. Es el primer día de lo que sí merecemos. Los peones, reunidos a lo lejos, observaron la escena. Silvestre, sonriendo, le dijo a Luis: parece mentira, pero un acto de valor cambió a todos. El campo enseña, siembra un gesto bueno y recoges esperanza. El caballo corrió por fin entre los surcos del maizal, levantando mariposas y polvo dorado. Guadalupe lo vio perderse entre el sol y el verde. Sintió un nudo en la garganta. No era tristeza, era orgullo. Se levantó, secándose las manos en la falda, y miró al horizonte, allá donde la tierra se confunde con el cielo. Supo que el camino sería largo, que todavía vendrían pruebas, pero nada podría quitarle lo aprendido. La familia, unida a su lado, miró el mismo horizonte. No necesitaban decir nada. En ese silencio compartido estaba la promesa de no volver a ser los mismos, de cuidar la dignidad como la semilla más frágil y valiosa. El rancho Villarreal, transformado por el dolor y la esperanza, amanecía de nuevo. Guadalupe apretó fuerte la mano de su hermana y supo, en lo más hondo, que los pequeños actos, los invisibles para el mundo, son los que sostienen la vida entera. Y así, bajo ese cielo infinito, la historia quedó abierta, como una invitación a quienes la escuchan. La lucha por la dignidad y el coraje de los humildes nunca termina. Y basta una voz, una sola, valiente, para cambiar el horizonte de todos. A veces, la verdadera transformación de una familia, de una tierra o de un corazón, no viene de grandes gestos ni de milagros inesperados. Llega en silencio, a través de los actos más pequeños, un perdón pronunciado a tiempo, una mano tendida cuando todo parece perdido, el valor de alzar la voz cuando tantos han callado. Esta historia nos recuerda que la dignidad y la esperanza se siembran en lo cotidiano, y que incluso el más humilde, como una niña o un caballo, puede convertirse en la fuerza que lo cambia todo. Quizá lo más importante no es nunca caer, sino tener la valentía de levantarse juntos, aunque cueste, aunque duela. Porque solo así, con amor, humildad y coraje, el horizonte deja de ser una promesa lejana y se vuelve un futuro posible. Si esta historia tocó tu alma, cuéntanos en los comentarios qué parte te conmovió más, o si alguna vez viviste algo parecido. Comparte este video para que más personas recuerden que nunca es tarde para empezar de nuevo, y dale like si crees en la fuerza de los actos sencillos. Forma parte de nuestra comunidad de historias que tocan el alma. Suscríbete y acompáñanos en este camino de emociones y aprendizajes. Recuerda, cada historia compartida es una semilla más en este gran campo de esperanza. ¿Y tú, desde dónde nos ves?